Sabes, la resurrección de Jesús es el mensaje central del Evangelio, ¿verdad? Es la razón por la cual tú y yo estamos aquí. Y Jesús ha resucitado. Amén. Jesús ha resucitado. Las Escrituras así lo declaran. Y es una realidad en nuestra vida. Cuando tú tienes un encuentro en tu vida con Jesús resucitado, tu vida no puede ser la misma. De hecho, el apóstol Pablo decía en una de sus cartas: si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Porque el mensaje central, la columna vertebral del Evangelio es la resurrección de Cristo. ¿Sabes? Cuando tú tienes ese encuentro con Él, porque mucha gente hoy en estos días puede escucharlo, está en todos lados, en la televisión, en series, en películas, y cada año se habla de la muerte y de la resurrección de Cristo. Pero cuando tú tienes esa experiencia personal, solamente cuando tú has vivido y has tenido un encuentro con Jesucristo, es que realmente tu vida puede ser transformada. ¿Sabes? Estos días de descanso, ¿verdad? Nosotros lo tomamos como un tiempo de descanso, pero yo estaba leyendo la palabra de Dios y tomé la Escritura para leer precisamente estas citas donde nos habla de la muerte de Cristo, de la resurrección de Cristo. Estuve viendo los evangelios, leyendo todos los evangelios en esta parte, y encontré algo que habló a mi corazón. Porque sabes, para nosotros hoy este día es un día de victoria, es un día de celebración. Pero 2000 años atrás, cuando Jesús murió, no lo fue así para sus discípulos ni para la gente que estaba cerca de Jesús. De hecho, encontramos en la Biblia cómo Jesús explica a sus discípulos, anticipa a sus discípulos que Él iba a morir y que Él resucitaría. Pero ellos no lo entienden. Ellos no sé, sus ojos estaban cegados. Tal vez porque en su mente no cabía la idea de que Jesús iba a morir y a resucitar. Pero mira, hay unas escrituras muy interesantes. En Marcos capítulo 8, y por favor abre tu Biblia, Marcos capítulo 8, en el versículo número 31. Y todos conocemos esta historia de Pedro cuando reconviene a Jesús y le dice: Señor, es que yo no sé si es lo mejor que tú mueras. Pero mira lo que dice Marcos 8:31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Ahora, lo que sigue me sorprende. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Esto les decía claramente. O sea, se los estaba explicando con claridad. Yo tengo que morir y tengo que padecer y tengo que morir por 3 días y luego resucitar. Y entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose, mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Ahora, Pedro, y todos lo hemos escuchado, ¿verdad? Pero para mí Pedro representa a todos los discípulos. O sea, todos tenían la misma idea. Señor, ¿cómo tú vas a morir? No es lo mejor. En otro evangelio, en el evangelio de Marcos capítulo 9, versículo número 31, bueno, adelantito, dice: porque deseaba pasar más tiempo con sus discípulos y enseñarles. Jesús quería estar más tiempo con sus discípulos. Jesús quería tomar tiempo para enseñarles y les dijo: el Hijo del Hombre será traicionado, entregado en manos de sus enemigos, lo matarán, pero 3 días después se levantará de los muertos. Y mira lo que dice el versículo 32. Y ellos no entendieron lo que quería decir.
Los discípulos no lo entendían. Jesús se los estaba explicando y es sorprendente ver cómo ellos no lo habían entendido. En Lucas capítulo 18, versículo 31, otra vez vemos a Jesús en esa insistencia. Y estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice: Jesús llevó a los 12 discípulos aparte y les dijo: escuchen, subimos a Jerusalén, donde todas las predicciones de los profetas acerca del Hijo del Hombre se harán realidad, y será entregado a los romanos. Se burlarán de él, lo tratarán de manera vergonzosa y lo escupirán, lo azotarán con un látigo, lo matarán, pero al tercer día resucitará. Sin embargo, ellos no entendieron nada de esto. La importancia de sus palabras estaba oculta de ellos y no captaron lo que decía. Los discípulos no lo entendían. Por eso cuando Jesús muere y todo el proceso de su muerte, los discípulos realmente de todo corazón se sorprendieron. Ellos no lo entendían, no lo esperaban, no lo veían venir. Entonces, cuando Jesús muere, para los discípulos es un golpe tan fuerte. Bueno, ya sabemos lo que sucedió. Todos salieron huyendo. Pedro niega a Jesús, pero todos los discípulos desconcertados, confundidos, con miedo, porque Roma, ¿verdad? El ejército romano está matando a un judío, porque se está involucrando los romanos, todo el pueblo judío, ¿verdad? En esta región, en Jerusalén, que era mayoría, pero se está involucrando a Roma, a los soldados romanos, para matar a un judío, porque no era la costumbre matar a judíos, sino era la costumbre matar a romanos, porque esa era la cultura romana. Y entonces fue todo un contexto de desconcierto, de temor, de qué ha sucedido. Y lo único que los discípulos entendieron en ese momento es: nuestro maestro ha muerto. O sea, es lo que ellos entendieron. Cuando Jesús muere, salieron huyendo, y ellos lo único que tenían en su mente es: nuestro maestro ha muerto. De una manera vergonzosa, humillante, injusta, pero Jesús ha muerto. Y entonces los discípulos, no creas que ellos estaban en su mente y todo esto era parte de un propósito, pero en su mente y en su corazón había incertidumbre. Y es aquí donde yo te quiero compartir lo que estaba viendo cuando leía las Escrituras. Porque a partir de este momento, en los discípulos, en todo el momento, en los evangelios, se menciona que ellos estaban llenos de temor, de confusión, de duda. Salieron huyendo, estaban escondidos porque ellos mismos tenían miedo de que también los tomaran, ¿verdad? Y los mataran por ser discípulos de Jesús. ¿Y cuántas veces nosotros podemos identificarnos con los discípulos, ¿verdad? Con estos hombres. Porque las palabras de ellos o la actitud de ellos era: las cosas no resultaron como nosotros creíamos que iban a pasar. De hecho, hay dos discípulos que se menciona en los evangelios que iban camino a Emaús. Conoces la historia. Igual, desconcertados. Nuestro maestro ha muerto. Y entonces le dicen, cuando Jesús se aparece y cuando Jesús va al lado de ellos le dicen a Jesús: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y esa es la actitud o el corazón de los discípulos. Nosotros creíamos que Jesús, que nuestro maestro, era ese líder que nos iba a liberar del imperio romano. Nosotros pensábamos que Jesús iba a actuar de manera diferente, pero no fue así. Y como no sucedió así, como ya murió,
Entonces ellos van de camino, regreso a Emaús, a esta región. Pero a veces a nosotros podemos pensar que nos pasa de la misma manera. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionamos cuando las cosas no resultan como esperamos? ¿Cómo reaccionamos en la vida cuando tenemos planes, cuando anticipamos algo, cuando creemos que algo va a suceder de tal o de tal manera y no sucede? Cuando tú estás esperando un milagro, cuando tú estás esperando algo que sucede en tu vida y no sucede. Yo recuerdo hace muchos años, una de las, se puede decir así, de las mayores decepciones que tuve en mi vida como cristiano. Y después fue una gran lección, pero en ese momento fue una gran decepción, porque resulta que hubo una campaña de milagros. Te hablo de hace más de 30 años. Yo tenía poco en el Señor, o sea, era joven, tendría como 20 años, 22 años. Y yo tenía fe que un amigo que amaba, que estaba paralítico, había tenido un accidente, realmente estaba cuadraplégico, Dios lo iba a sanar. Y entonces me enteré de esta campaña que iba a ser en la Arena México, ¿no? En la Arena México. Iba a ser un tiempo glorioso. Entonces yo por semanas atrás, meses atrás, estuve orando, estuve ayunando, estuve diciendo: Señor, tú puedes hacer un milagro. Y yo ya veía que ese milagro podría venir, y yo creía que iba a ser. Y entonces yo hice todo lo que tenía que hacer para invitar a mi amigo a esa campaña de milagros. Y yo le dije: mira, Dios te va a sanar, Dios puede hacer un milagro en tu vida. Y sabes, él pues más o menos creía. Él no era cristiano, había pasado, tenía como 2 o 3 años que había sucedido esta tragedia en su vida, en este accidente que había tenido. Pero yo estaba convencido, yo creía que Dios lo iba a sanar, yo sabía y yo anticipaba que iba a suceder. Llegó la noche, y no quiero hacer la historia tan larga. Llegó la noche y yo estaba ahí, y dijeron: todos los que están enfermos, todos los paralíticos, sordos, ciegos. Y nunca en mi vida he visto tanta gente enferma reunida en un lugar. Y entonces todos los enfermos estaban adelante. Había enfermos en camilla, había paralíticos, había sordos, había ciegos. Y entonces empezó la administración, empezó la gente a orar y que estaba compartiendo. Y yo empecé a ver cómo milagros empezaron a suceder. Empecé a ver a los ciegos cómo veían, empezaban a gritar, los sordos oían, la gente se levantaba, paralíticos se levantaban, dejaban las sillas. Fue algo impresionante. Y yo estaba ahí con mi amigo, y yo estaba orando, y yo decía: Señor, sánalo. Y no sucedió. Y eso para mí en ese momento fue un gran golpe, porque yo vi, o sea, no fue charlatanería, no fue mentira. Vi a muchos sanos en ese momento, pero mi amigo no sanó. ¿Sabes cómo te sientes cuando tú tienes una esperanza de algo, tú confías en algo, tú crees y tu fe está puesta ahí y no sucede? Los discípulos estaban así. No solamente estaban tristes, confundidos, sino sacadísimos de onda. O sea, ¿por qué lo mataron? Para terminarte esta historia que te platico, ¿verdad? Dios me dio una gran lección. Mi amigo no sanó, y yo salí de ahí, y en mi mente había una gran decepción, y yo mismo decía: Señor, no es justo. Yo oré, yo ayuné, yo te busqué, yo hice todo lo que tenía que hacer para que Él sanara, y tú no hiciste algo. Yo te lo pedí, Señor. Es más, yo le decía: Señor, yo nunca te he pedido grandes cosas. Y en ese momento en mi mente empezó a venir una idea de: ¿sabes qué, Señor? Yo no voy a seguirte ya. Yo ya no voy a estar contigo, porque yo me he guardado, porque yo he decidido seguirte. Y ahí empecé yo a hablar con Dios, caminando ya de regreso a casa. Me acuerdo que de ahí de la Arena México, que está por el centro, me fui caminando hasta el camión, hasta el metro Chapultepec.
Y todo ese tiempo llorando, triste, caminando y hablando con Dios. Y mi decisión era: ya no te voy a seguir, Señor. Voy a hacer de mi vida ahora todo lo contrario. Voy a disfrutar la vida, entre comillas. Porque tú me fallaste. Porque yo creí que tú podías hacer algo y no lo hiciste. Porque yo puse mi fe. Porque yo oré. Porque yo ayuné. Y ahí tienes al bueno de Ernesto reclamando a Dios, amenazando a Dios. Pero en realidad en mi corazón estaba esa decisión. Y yo no oía nada, solamente era puro reclamo. Y cuando me subo al camión, ahí había una ruta de Metro Chapultepec hasta donde yo vivía, acá por Aragón. Cuando me subo al camión para regresar, ya era muy noche, era el último camión. Recuerdo que nunca se me va a olvidar que ahí por el Metro Chapultepec unos jóvenes estaban asaltando a otra persona. Y yo pasé por ahí así como diciendo: ojalá también me asalten. Y estaba muy mal, muy impactado de lo que había sucedido en mi vida. Subo al camión, creo que era el último camión. No había gente ya. Me siento en el camión y voy llorando, voy triste, voy enojado, voy confundido. Y cuando levanto la vista, en ese camión había un letrero fosforescente que decía: Dios te ama. Y cuando vi eso, comencé a llorar. Porque entendí que a pesar de todo Dios me ama. Y le pedí perdón a Dios. Y en ese momento Dios habló a mi corazón. De verdad sé que fue Él. Y me dijo: tienes que aprender algo. ¿Estás dispuesto a seguirme a pesar de toda circunstancia? Porque las cosas no van a ser como tú quieres siempre. Hay cosas que no vas a entender. Hay cosas que no vas a comprender, pero yo siempre voy a estar contigo. Yo siempre voy a estar ahí. Fue una lección que marcó mi vida, que nunca se me ha olvidado, y me estaba preparando. Yo sé que Dios me estaba preparando para todo lo que vendría adelante en mi vida. Pero ¿sabes qué? Yo te platico esto porque yo pienso que de una manera todavía peor estaban los discípulos. Confundidos, enojados, tristes. ¿Qué pasó? Esperábamos que Él nos liberara, ya se murió. Ellos no esperaban, ellos no entendieron que Jesús iba a resucitar. Ellos no lo esperaban. Esto es sorprendente porque en los evangelios tú puedes ver la actitud de los discípulos. Y sabes que a veces en nuestra vida así está. Cuando tus circunstancias son diferentes a lo que tú anticipas. Entonces cuando algo pasa en tu vida, y yo no sé si esta mañana alguien puede decir: sí, pastor, yo me identifico, ¿verdad? Cuando las cosas no resultan como esperas, cuando tus sueños han desmoronado, cuando haces planes y se vienen abajo, cuando la muerte ha tocado a tu puerta de manera inesperada, cuando hay cosas que te confunden y preguntas: ¿por qué pasa? Y así estaban los discípulos. Y entonces los discípulos, ven conmigo otras escrituras. Mateo capítulo 28. Una vez que Jesús resucita, porque Jesús resucitó. Dice la palabra que el primer día de la semana Jesús resucitó. Ahora, si las mujeres, María Magdalena, la madre de Jesús, y otras mujeres fueron las primeras que llegaron. Ahora, ellas llegaron no porque esperaban que había resucitado. ¿Recuerda la historia? ¿Por qué llegaron? Porque llegaron para ungir el cuerpo de Jesús. Es decir, tan rápido había sido la muerte y todo lo que había sucedido, y llegaba el día de reposo, que tuvieron que meter a Jesús rápido al sepulcro, y ahí quedó. Y entonces las mujeres van a ungir el cuerpo, como diciendo para que esté bonito, como a poner florecitas, a poner el lugar bonito, no esperando que Jesús había resucitado. Ninguno de ellos esperaba que Jesús hubiera o iba a resucitar. Para ellos se había perdido toda esperanza. Y esto es muy importante notarlo en los evangelios, porque entonces Jesús resucita. Y cuando Jesús se levanta de la muerte, Jesús se presenta a sus discípulos.
Y en todos los casos donde Jesús se presenta a los discípulos, mira las palabras de Jesús. Mateo 28, versículo 5. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras. La palabra no tengas temor, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, obviamente por lo que están viendo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las buenas a sus discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies, le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, no tengan temor. La actitud, el corazón de los discípulos tenían mucho temor. Porque cuando las cosas no resultan como quieres, porque cuando la esperanza se ha perdido en tu vida, lo que viene es temor, angustia, desilusión. Dice la palabra en Marcos 16, 9: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios, y yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él. Esto es interesante, dice, lo hizo saber a los que habían estado con él, o sea, a sus discípulos, que estaban tristes y llorando. Tristes y llorando. Y ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Porque a veces cuando los problemas nos vienen, ya no quieres creer, ya no quieres seguir adelante. Juan capítulo 20, versículo 19 dice: cuando llegó la noche, y perdón que estoy avanzando tan rápido, pero es importante leer estos versículos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, Juan 20, 19, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos. Otra vez Juan nos relata o enfatiza la actitud de los discípulos: temor, miedo, incredulidad. Esa es la actitud de estos hombres, de los 12, de los 11 pues, porque Judas ya se había matado, pero o todos los que estaban ahí. Miedo de los judíos. ¿Miedo de qué? Miedo de que los mataran. Miedo de que los tomaran también como parte de esa secta y también los mataran. Y vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Marcos capítulo 16, en el versículo 14 dice: finalmente se apareció a los 11, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto y resucitado. Escúchame bien esto es muy interesante. Porque cuando Jesús se aparece a sus discípulos, a las mujeres, a los dos, en diferentes momentos, si hay algo que Jesús les está diciendo es: no tengan temor. No tengan temor. Pero cuando Jesús viene aquí en esta cita, dice que Él no les reprochó que lo habían dejado. Él no les reprochó que habían salido huyendo, que estuvieran escondidos. Él no les reprochó que lo hubieran traicionado. O sea, Jesús nunca les reprocha ninguna actitud de ellos en cuanto a su manera de responder o de reaccionar en el momento en que Jesús murió. Y sabes, esto me habla del gran amor de Dios. Te voy a decir algo, iglesia: al Jesús que tú y yo adoramos, te ama, nos ama a pesar de nuestras malas decisiones. Él te ama a pesar de tus errores.
Él te ama a pesar de que a veces sales corriendo, a veces sientes que no logras ser o hacer lo que Él te pide o lo que Él te dice. A veces tenemos la idea de un Dios que nos está reprochando, que nos está condenando, que está esperando que nos equivoquemos para destruirnos, para pagarnos mal. Jesús, cuando se aparece a sus discípulos, no les reprocha nada. No les dice: ¿por qué me dejaron? Y yo se los dije, y qué gachos fueron, me dejaron solo. Miren aquí escondidos, en lugar de que tengan valor. ¿Cómo es posible? Conmigo estuvieron 3 años. Jesús no les reprocha nada de sus acciones. Pero si hay algo que les dice, y ahí está en Marcos 16:14, les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón. Repite conmigo: incredulidad. Incredulidad. ¿Sabes? Podemos tomar malas decisiones. En la vida nos vamos a equivocar. A veces vamos a hacer algo que a Dios no le agrada. Y yo te digo algo: Jesús te sigue amando. Pero si hay algo que Jesús ya no puede hacer, es cuando tu corazón se llena de incredulidad. Cuando tu corazón se endurece. Cuando ya tu fe se desvanece. Y sabes, ese es el punto que Jesús les está reprochando. Porque Jesús ya les había dicho, ellos no lo entendieron, ya lo vimos. Ahora, todo esto era parte del propósito de Dios. Por eso la resurrección de Jesús es algo tan glorioso. Los mismos discípulos no esperaban que Jesús resucitara. Ellos dijeron: ya se murió, se acabó. Ellos no planearon, y por eso incluso los romanos, ¿verdad? O el Sanedrín, los judíos dicen: vamos a poner a soldados que cuiden la tumba, no sea que vengan los discípulos y se roben el cuerpo y digan que resucitó, y entonces de esa manera siga la idea. Los discípulos ni idea tenían. O sea, ellos estaban seguros que ahí había terminado todo. Y era parte del propósito de Dios. Porque si ellos hubieran anticipado, a lo mejor en sus fuerzas, que Jesús iba a resucitar, a lo mejor sí hacen un plan medio raro y confunden. Pero en los planes divinos, en lo que Dios tenía, ellos en su mente, en su corazón, era: aquí se terminó todo. Y sabes, Jesús se aparece a sus discípulos. Ahora, cuando ellos, el punto es esta, iglesia, cuando ellos tienen un encuentro con Jesús resucitado, cuando ellos tienen un encuentro con Jesús que se ha levantado de entre los muertos, entonces ellos, su vida cambia, su fe se enciende, y entonces ellos dicen: realmente Jesucristo ha resucitado, Jesucristo está vivo. Su vida fue transformada por el poder de la resurrección de Jesucristo. Jesús se presentó a ellos con pruebas. Jesús se presentó a ellos mostrando sus heridas. Jesús les mostró que Él había resucitado. Y ¿sabes qué, iglesia? Eso es lo que tú y yo hemos experimentado en esta tierra. Jesucristo está vivo. ¿Y cómo sé que está vivo? Da un aplauso al Señor. Porque sabes, cuando tú tienes un encuentro con Jesús, sales de tu encierro, sales de tu desilusión, sales de tus temores, sales de tus preocupaciones. ¿Por qué? Porque Jesús está vivo, porque la palabra de Jesús es suficiente para creer que Él lo que ha prometido lo va a cumplir en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Vemos ahora unos discípulos que han cambiado de miedo, de desilusión, de temor, de angustia. Ahora se levantan y le creen a Jesucristo. Los evangelios nos relatan cómo cuando Jesús se aparece a ellos, su actitud cambia. Pero
Pero Jesús tiene que irse, Jesús tiene que ascender al cielo. Y solamente estuvo unos días con ellos. Y antes de ascender al cielo, Jesús les dice: ahora les toca a ustedes proclamar, anunciar las buenas nuevas. Ahora les toca a ustedes hablar de este mensaje de vida. Y es ahí donde en Marcos, en Mateo nos habla del mensaje, ¿verdad? De lo que es el predicar el evangelio, la encomienda que Dios le da a sus discípulos de predicar el evangelio, anunciar las buenas nuevas, proclamar que Jesús ha resucitado. Sabes, el mensaje de Jesucristo, Jesucristo resucitado, tiene poder cuando tú y yo lo anunciamos, cuando tú y yo lo proclamamos, cuando tú y yo vamos a hablar del mensaje de vida. De nada sirve oír y saber y recordar cada año que Jesús resucitó si Jesús no se ha revelado en la vida o en el corazón de las personas. Y esa es nuestra responsabilidad. Y yo quiero decirte dos cosas para ir aterrizando esta enseñanza. En primer lugar, yo no sé cuál sea tu circunstancia, tu situación. Yo no sé cómo te encuentras tú, pero si tú has tenido un encuentro con Jesús resucitado, entonces tu vida tiene que estar llena de esperanza, de fe y de seguir adelante. Tú no puedes quedarte escondido, tú no puedes quedarte temeroso, tú no puedes quedarte con angustia en tu vida, porque Jesús está vivo, porque Jesús tiene el control de todas las cosas en tu vida. Amén. Jesús tiene el control. Jesús está vivo. Jesús ha prometido estar con nosotros, y Jesús estará con nosotros hasta el final. Y sea que Jesús regrese y nos toque ser arrebatados cuando Cristo venga por su iglesia, o muramos y estemos con Él. La resurrección de vida, la resurrección de Cristo, nos llena de vida y de esperanza. Nos llena de fe, nos llena de ánimo, nos llena de seguir adelante, porque Él está vivo. Segundo lugar, si Jesús ha resucitado, entonces es mi responsabilidad proclamar las buenas nuevas, predicar el evangelio. Porque esa es la razón. O en los evangelios al final tú estás leyendo pues la pasión de Cristo, ¿no? Como se dice tradicionalmente, la muerte de Jesús, la resurrección, y termina con la encomienda de Jesús a sus discípulos: me voy, pero prediquen el evangelio. Me voy, pero hagan discípulos a todas las naciones. Me voy, pero les he dado toda autoridad para que ustedes puedan vivir en esta tierra en una vida de poder, llenos del Espíritu Santo. Esas son las últimas palabras de Jesús. Y entonces un discípulo, por eso, cuando ha tenido un encuentro con Jesús y este resucitado, y es lo que Pablo decía, ¿verdad? Presentando a Jesús y a este resucitado, que Dios le levantó de entre los muertos, entonces yo puedo proclamar el evangelio, que es poder de Dios para todo aquel que en él cree. Iglesia, el próximo domingo, y de aquí me engancho, ¿verdad? Tenemos nuestro Experimenta Jesús. El próximo domingo es una buena oportunidad para predicar el evangelio. ¿Sabes? En estas hojas, en estas listas, tenemos anotados 516 nombres por los que hemos estado orando, o familias. 516: Olga Isela, Javier Cepeda, Alejandro Soto, Susana, y así como nos lo pusieron, Abraham Ismael, Marco Antonio Chávez, Brandon, Priscila, Leslie,
Tenemos 516 personas. El señor de la tienda, Dios lo conoce. Amén. El señor de la tienda. Tenemos 516 personas por las que hemos estado orando, iglesia. ¿Y sabes por qué estamos orando? Porque la gente pueda tener un encuentro con Jesús, que ha resucitado, que está vivo y que desea cambiar sus vidas. Que muchos, tal vez como tú y como yo, están escondidos, temerosos, con pecado, con ataduras, con tantas situaciones en su vida. Pero hay un Jesús que quiere mostrarse a ellos y decirles: no temas, yo he resucitado, yo estoy vivo, no tengas temor. Hay mucha gente que vive con incredulidad, falta de fe, o su fe puesta en otra cosa. Y es la oportunidad que tú y yo tenemos, querida iglesia, el próximo domingo, para anunciar el evangelio. Y yo quiero invitarte para que podamos ser esa iglesia que va y invitamos a las personas por las que hemos estado orando. El próximo domingo, y para ustedes que son de la primera reunión, queremos decirles que a las 9 de la mañana será nuestra primera reunión. Vamos a tener únicamente 2 reuniones el próximo domingo. Va a ser a las 9 de la mañana y a las 12 del día. Y creemos que va a ser un tiempo maravilloso. Pero si tú vienes a esta reunión, tú puedes traer a tus invitados a esta reunión. Bueno, si quieres al mediodía también puedes elegir la de mediodía más tarde. Próximo domingo es un domingo especial. Vamos a preparar todo para que nuestros invitados se sientan especiales en este lugar. Queremos proclamar las buenas nuevas. Y yo te quiero invitar hoy, hermano, para que podamos nosotros entender la responsabilidad que tenemos. Quiero terminar esta mañana dice la palabra de Dios, lo estoy leyendo, cuando Jesús resucitó, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Salieron de sus casas, salieron de sus temores, salieron de sus aflicciones y fueron al monte donde Jesús les dijo: ahí espérenme. Y cuando le vieron, le adoraron. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Porque no hay ningún otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. Por tanto, iglesia, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Él está con nosotros. Jesús ha resucitado. No tengas temor, no tengas incertidumbre. Jesús ha resucitado. Cierra tus ojos esta mañana. Cierra tus ojos, levanta tus manos. ¿Por qué no te pones de pie? ¿Por qué no levantas tus manos al Señor? ¿Por qué no dices esta mañana: Jesús, gracias, porque tú me has librado del temor, de la incertidumbre, de estar en mi cueva, de estar en mi casa, de estar escondido,
de la incredulidad. Y a lo mejor hay alguien que hoy se siente así. Esta palabra es para ti. Hoy dile a Jesús: Jesús, sé mi libertador. Jesús, sé mi libertador. Quiero creer a lo que tú dices en tu palabra. Y levanta tus manos al Señor. Te adoramos, Señor. A los pies de la cruz rindo todo a ti. Asombrado estoy, Entrégaselo a Él todo. asombrado estoy. Cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad. Debo todo a ti, debo todo a ti. A los pies de la cruz rindo todo a ti. Asombrado estoy, asombrado estoy. Cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad. Debo todo a ti, debo todo a ti. Decimos debo todo a ti, debo todo a ti, debo todo a ti, debo todo a ti, Jesús. Sí, Señor, esta mañana, Dios, te agradecemos, Jesús, porque tú te has mostrado a nuestras vidas. Porque nosotros éramos igual que estos hombres, o peor seguramente, con temores, con complejos, con desilusión. Pero tú te presentaste a nuestras vidas, Señor, y tú has cambiado nuestras vidas. Gracias, Señor, porque ahora podemos decir: Jesús, mi Señor y Salvador. Pero cuántas gentes, cuántas personas, y aquí tenemos en esta lista, Padre, a más de 500 personas, Dios, que no conocen de ti. Y hoy oramos, Señor, hoy te pedimos que el próximo domingo tú toques sus corazones. Oramos porque el próximo domingo sea un día glorioso. Porque así como tú, Señor, abriste el entendimiento de tus discípulos, Señor, mostraste y te revelaste a ellos como ese Jesús resucitado. Señor, de la misma manera tú te muestres a cada persona que está en esta lista y que vendrá el próximo domingo a oír de un mensaje de esperanza. Oramos, Señor, porque tú te glorifiques. Oramos, Padre, porque tú, Señor, porque la iglesia, todos los que aquí estamos y somos parte de esta casa, salgamos a proclamar las buenas nuevas, a hablar del poder de la resurrección, Señor, que trae vida, que trae esperanza, Señor, que transforma y que cambia, Señor. Padre, que seamos una iglesia que se levante para anunciar el mensaje de poder. Oramos, Señor, porque tú te glorifiques y que el próximo domingo, Señor, sea un tiempo glorioso. Gracias, Jesucristo, por tu amor. Gracias, Jesucristo, por lo que tú harás. Y hoy reconocemos, Señor, que tú eres nuestro Salvador y te bendecimos esta mañana. Amén y amén, Señor. Da un aplauso fuerte a nuestro Dios. Y antes de terminar o de dejar el micrófono, solamente quiero darte una instrucción importante. Tenemos nuestras invitaciones que hemos mandado a hacer o que tenemos para que tú puedas llevar tus invitaciones. Te quiero pedir algo, que si te llevas 1, 2 o 3, sean las que tú vas a dar a tus amigos. Es una invitación donde tú puedes decirle: te quiero compartir, te quiero invitar a un evento muy especial en mi iglesia. Y entonces cuando sales hay varias mesas donde
se te están dando, ¿verdad? Tú puedes tomar las que necesitas, pero te pido por favor, no son para que, lo hemos dicho, ¿verdad? No son para que las repartas en el camión, no son para que en el camino vayas dando invitaciones, son invitaciones personales que tú tienes que dar a tus invitados. Y entonces el próximo domingo tú puedas traer a tus invitados, ellos puedan oír un mensaje de vida. Amén. Entonces esta lista la vamos a poner, o estos nombres los vamos a poner en el oratorio. Vamos a poner estos nombres en el oratorio. Si tú quieres venir esta semana para orar, si tú quieres venir esta semana en horarios de oficina para estar orando por estos nombres, te invito para que vengas, para que juntos estemos orando. Puedes venir, puedes entrar en el oratorio, estarán los nombres y vamos a orar esta semana, a continuar orando. Vamos a clamar al Señor, vamos a arrebatar a estas personas del infierno. Vamos a creer que Dios se va a glorificar el próximo domingo. Amén. Entonces estas son las instrucciones, iglesia, y el próximo domingo tú y yo vamos a ver la gloria del Señor. Amén. Entonces dale un fuerte aplauso a nuestro Dios, y querida iglesia, que el Señor les bendiga. Voy a dar lugar a nuestro hermano Carlos y Leti.